Mis padres me dijeron que mi única obligación era ser el sostén de la casa. Trabajé 20 años enteros para mantenerlos, pagué sus deudas y sus gustos. Cuando perdí mi empleo, me cerraron la puerta diciendo que no me esforcé lo suficiente. Hoy que recuperé todo, ellos perdieron la casa y me suplican dormir en mi sofá. Todo empezó, o más bien, todo quedó sellado, la noche de mi graduación de la preparatoria. Yo tenía 18 años, un diploma sin valor en la mano y la estúpida idea de que podría ir a un community college para estudiar algo, lo que fuera. Pero mis padres, Richard y Karen, tenían otros planes. Me sentaron en la mesa del comedor, en una especie de intervención solemne y espeluznante. No fue una conversación, fue una sentencia. Mi padre, Richard, con su tono de voz de patriarca decepcionado que tan bien había perfeccionado, me explicó que su espalda ya no daba para más. Una dolencia que milagrosamente desaparecía cada temporada de casa o cuando había que cargar su nuevo equipo de golf en el coche. Mi madre, por su parte, habló de sus nervios frágiles y de cómo el estrés de un trabajo de oficina a tiempo parcial era simplemente demasiado para ella. La conclusión de su discurso fue clara y directa, me la soltó mi madre sin pestañear, y sus palabras se me quedaron grabadas a fuego: Leo, tu hermana mía es la inteligente, ella irá a la universidad. Tú eres el fuerte. Tu obligación, tu único deber como hijo, es cuidar de nosotros y ser el sostén de esta casa. Y yo, como el perfecto idiota programado para obedecer que era, me lo tragué. Me tragué el anzuelo, el sedal y la puta caña de pescar. Pensé que era lo correcto, que era un sacrificio noble. Al día siguiente, en lugar de buscar catálogos de universidades, me fui con el padre de Sam a una obra. Empecé como el último mono, cargando escombros y mezclando cemento bajo un sol de justicia, por un sueldo que era una miseria. Pero soy un cabrón testarudo y aprendo rápido. Me dejé la piel, literalmente. Pasé de peón a carpintero, de ahí a capataz y, con los años, a jefe de obra en una de las constructoras más grandes de la zona. Ganaba un dineral, un sueldo de 6 cifras que jamás vi. Porque parte del acuerdo era que mi cheque de pago se depositaba directamente en una cuenta bancaria conjunta. Una cuenta de la que yo no tenía tarjeta, ni chequera, ni control alguno. Era su cuenta, alimentada por mi sudor. Durante 20 años, mi vida fue un túnel oscuro. Me levantaba a las 4 de la madrugada, sentía cómo me crujían los huesos solo por salir de la cama, y conducía 1 hora hasta la obra. Pasaba 10 o 12 horas gritando órdenes, solucionando problemas y respirando polvo, para luego conducir otra hora de vuelta a casa, encontrarme una cena recalentada en el microondas y desplomarme en la cama. Demasiado cansado para pensar, para soñar, para vivir. Mientras yo me destrozaba, ellos vivían como reyes. Con mi dinero, terminaron de pagar la hipoteca de la casa. Con mi dinero, Richard se compró una camioneta nueva cada 4 años, siempre la más equipada. Con mi dinero, Karen pagaba las facturas de tarjetas de crédito que acumulaba en tiendas departamentales y salones de belleza. Pagaba sus cenas en restaurantes caros los fines de semana, sus escapadas a viñedos, la membresía del club de campo de mi padre. Mi hermana mía se fue a una buena universidad fuera del estado, y adivinen quién pagó la matrícula y sus gastos. Mientras tanto, yo usaba las mismas botas de trabajo hasta que se les hacían agujeros en la suela y comía sándwiches aplastados en el asiento de mi vieja camioneta. No tuve vacaciones, no tuve relaciones serias porque nunca tenía tiempo ni dinero para invitar a una chica a salir. Mi vida social era tomarme una cerveza con Sam de vez en cuando, y él siempre me decía lo mismo: Leo, te están explotando. Son unos vampiros. Y yo, defendiéndolos, le decía que no entendía, que era mi deber. ¡Qué puto imbécil! El castillo de naipes se vino abajo hace un mes. La economía se tambaleó, los tipos de interés subieron y el gran proyecto en el que llevábamos trabajando 1 año se canceló de la noche a la mañana. La empresa hizo recortes masivos y mi nombre estaba en la lista. Llegué a casa esa tarde con un nudo en la garganta y una caja de cartón con mis cosas en el asiento del copiloto. Los encontré en el salón, viendo la televisión. Les di la noticia. No hubo un "¿estás bien?", no hubo un abrazo, no hubo una sola palabra de consuelo.
Richard simplemente apagó la tele y me miró fijamente. Fue Karen la que habló, y sus palabras fueron más frías y afiladas que cualquier navaja. Me miró de arriba abajo, con esa expresión de decepción que usaba cuando yo era niño y rompía algo, y dijo, bueno, Leo, quizás si te hubieras esforzado más y te hubieras hecho indispensable, esto no habría pasado. Me quedé sin aire. 20 años de mi vida, de mi cuerpo roto, de mi juventud perdida, y la culpa era mía por no esforzarme lo suficiente. Ahí perdí los estribos. Por primera vez en mi vida, les grité. Les eché en cara la camioneta, las vacaciones, la puta casa, cada centavo que les había dado. Les grité que me habían robado la vida. Richard se puso de pie, con la cara roja de ira, y me dijo que era un desagradecido y que no le iba a levantar la voz en su propia casa. Y mi casa, le grité, la pagué yo. Y entonces soltó la frase final, el tiro de gracia. Tu único trabajo era proveer, dijo con una calma aterradora. Si ya no puedes hacerlo, no sirves para nada aquí. Y me señaló la puerta. Me echaron. Así, sin más. Me di la vuelta, salí y oí el cerrojo pasar detrás de mí. Ahora estoy aquí, en el sofá de Sam, con 39 años, una cuenta bancaria casi vacía y el sabor a ceniza en la boca. Me han utilizado y me han tirado como a una herramienta rota. Siento un odio tan profundo que me asusta, pero sobre todo, me siento completamente perdido. ¿Qué se supone que haga una persona cuando su propia familia la trata como basura? ¿Cómo se empieza de nuevo desde menos que cero? Actualización 1. Estas últimas 3 semanas han sido una especie de limbo borroso, una niebla densa de incredulidad y una humillación tan profunda que a veces sentía que me ahogaba. Despertarme en el sofá de Sam cada mañana era un golpe de realidad. Por un par de segundos, todo estaba normal, y luego recordaba, no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo familia. Soy un puto parásito de 39 años en la casa de mi mejor amigo, un amigo que tiene su propia vida, su esposa y sus hijos. He intentado mantenerme fuera de su camino, me levanto antes que nadie y me acuesto mucho después, pero es imposible no sentirse como una carga. Oigo cómo susurran en la cocina, y aunque sé que solo están preocupados, mi cerebro lo traduce como cuánto tiempo más se va a quedar este perdedor aquí. Es una tortura. Lo que más me ha estado matando es el silencio. Un silencio absoluto y ensordecedor por parte de mi familia. Ni una llamada, ni un puto mensaje de texto. Nada. Era como si, en el momento en que cerraron esa puerta, yo hubiera dejado de existir. Una parte de mí, la parte estúpida y esperanzada que se niega a morir, pensaba que en algún momento sonaría el teléfono y sería mi madre, llorando, pidiéndome que volviera. Pero nada. En un momento de debilidad absoluta, hace una semana, cometí el error de llamar a mi hermana Mía. Pensé que ella, que había estado un poco más alejada de la situación, podría ser un puente, una voz de la razón. Qué ingenuo de mierda fui. Cuando le conté lo que había pasado, con la voz entrecortada, su respuesta me dejó helado. No había empatía, solo un suspiro de fastidio, y luego me dijo, con un tono condescendiente de hermana mayor sabelotodo, a pesar de ser casi 10 años menor que yo, ay Leo, siempre tan dramático. Ya sabes cómo es papá cuando se enoja. Seguramente no lo decía en serio. Lo que tienes que hacer es dejar de sentir lástima por ti mismo, encontrar cualquier trabajo y llamarles para pedirles perdón por haberles gritado. Ya verás cómo todo vuelve a la normalidad. Me quedé mudo. Pedir perdón yo. Volver a la normalidad. La normalidad era mi esclavitud. En ese momento entendí que ella no era una espectadora inocente, era una cómplice, una beneficiaria directa del sistema que me había desangrado. Le dije que se fuera al diablo y colgué. Esa fue la última pizca de esperanza que se extinguió. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que todo cambió dentro de mí, ocurrió ayer por la tarde. Estaba en la laptop de Sam, llenando solicitudes de empleo para puestos de mierda que pagaban menos de un tercio de lo que yo ganaba, sintiéndome el fracasado más grande de la historia. Entonces, mi teléfono, que había estado en silencio durante semanas, vibró. Miré la pantalla y se me heló la sangre.
Era mi padre, Richard. Por un instante estúpido, mi corazón dio un vuelco. Es él, pensé. Va a disculparse. Atendí la llamada, conteniendo la respiración. No hubo un hola, ni un ¿cómo estás? Su voz era plana, sin emociones, como si estuviera llamando al banco. Lo que dijo fue: Leo, te llamo para recordarte que el pago del seguro de mi camioneta vence el viernes. Son $480. Necesito que hagas la transferencia hoy mismo para que se refleje a tiempo. Hubo una pausa. Yo no podía hablar. La audacia, la desconexión total con la realidad, era tan monumental que mi cerebro no podía procesarla. Me acababan de echar a la calle sin un puto centavo y me estaba llamando para exigir dinero para su puto vehículo de lujo. Le colgué. No le grité, no le insulté. Simplemente pulsé el botón rojo. Me quedé mirando la pantalla del portátil, la solicitud de empleo a medio llenar. Y la tristeza, esa pena pegajosa que me había estado asfixiando, empezó a evaporarse. Fue reemplazada por una sensación que nunca antes había experimentado con tanta claridad. Era una rabia fría, pesada, sólida como el acero. De repente, todo estaba claro. No me veían como a un hijo. Nunca lo habían hecho. Yo era una inversión, un recurso, un puto electrodoméstico cuya única función era generar dinero. Y ahora que estaba roto, querían ver si aún podían sacarle alguna pieza de repuesto antes de tirarme al contenedor. Esa llamada fue un regalo. Me liberó. Me arrancó de cuajo los últimos vestigios de amor o deber filial que pudiera albergar. La pena se ha ido. El dolor se ha ido. Todo lo que queda es este motor de furia helada. Ya no quiero recuperar a mi familia. Ya no quiero su aprobación. Ahora solo quiero una cosa: reconstruir mi vida ladrillo a ladrillo, y que la sombra de mi éxito sea tan grande que los deje en una oscuridad perpetua. Ya no soy su víctima. Ahora soy su enemigo. Y estoy a punto de empezar a luchar. Actualización 2. Han pasado 8 meses, que se han sentido como una década entera. Es increíble lo rápido que tu vida puede cambiar de un drama explosivo a una rutina monótona y jodidamente agotadora. Después de la llamada de mi padre, esa rabia helada que sentí se convirtió en mi único combustible. Sabía que no podía quedarme en el sofá de Sam para siempre, la gratitud se convierte en una carga demasiado rápido. Así que hice lo único que sabía hacer: trabajar como un puto animal. Conseguí 2 trabajos de mierda que casi me matan. De 10 de la noche a 6 de la mañana, reponía estanterías en un Home Depot al otro lado de la ciudad. Era un trabajo anónimo, humillante. Pasaba de supervisar proyectos de millones de dólares a que un crío de 20 años me dijera que estaba apilando mal las cajas de clavos. Luego, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, hacía trabajos de chapuzas que encontraba en internet: arreglar una puerta que no cierra, pintar una habitación, montar muebles de IKEA para gente que no tenía paciencia. Vivía a base de café de gasolinera, plátanos y sándwiches de mortadela. Apenas dormía 4 horas por noche, y los fines de semana los pasaba desplomado en un colchón inflable en el suelo de un apartamento diminuto y deprimente que conseguí alquilar. Un estudio con olor a tabaco rancio y a la tristeza de los inquilinos anteriores, pero era mío. Cada dólar que ganaba, después de pagar el alquiler y la comida barata, lo ahorraba con una disciplina casi psicótica. Era mi fondo de guerra. En medio de ese caos, empecé a usar las pocas horas de lucidez que me quedaban para estudiar por internet. Reforcé mi currículum con certificaciones que antes no me habían importado: gestión de proyectos avanzada, nuevas normativas de seguridad de OSHA, software de presupuestos. Era mi forma de recordarme a mí mismo que yo era más que un reponedor nocturno y un manitas. Una noche, Sam vino a mi apartamento de mierda con un pack de cervezas y una pizza. Me vio allí, rodeado de libros, con unas ojeras que me llegaban a la barbilla, y me dijo que parecía un fantasma. Le conté de un cliente que me había intentado estafar ese día, y de cómo el supervisor del Home Depot me había amenazado con despedirme por tomarme 5 minutos extra de descanso. Sam simplemente me escuchó, y cuando terminé de vomitar mi frustración, me dijo algo que cambió mi rumbo. Dijo:
Leo, tienes 20 años de experiencia en la puta calle. Conoces a todos los subcontratistas, a todos los proveedores. Yo sé de números y contratos. Estamos siendo unos pendejos trabajando para otros. Esa noche, en el reverso de la caja de pizza grasienta, esbozamos un plan de negocio. 2 semanas después, con mis ahorros y una parte de los suyos, registramos LIS Construcción, LLC. Empezamos con una miseria, aceptando los trabajos que las grandes empresas no querían, la remodelación de un sótano, la construcción de un porche. Era agotador, pero por primera vez en mi vida, el sudor y el estrés eran para algo que llevaba mi nombre. El pasado se mantuvo en silencio durante todos estos meses, un silencio que agradecí porque me permitió concentrarme. Pero sabía que no duraría. Hace 2 semanas, recibí una llamada de un número desconocido. Era mía. Hacía meses que no hablaba con ella, desde aquella llamada en la que me dijo que era un dramático. Su tono era completamente diferente. Ya no era condescendiente, sino tenso y apurado. Después de unos incómodos balbuceos sobre cómo estaba, fue directa al grano. Me contó que nuestros padres habían reservado un crucero por el Caribe de 10 días, algo que, al parecer, habían planeado hacía tiempo para cuando las cosas se calmaran. El problema era que habían usado la tarjeta de crédito para el depósito, y ahora que el pago final era inminente, no tenían fondos. Me pidió, casi en un susurro, si podía prestarles $3,000. Dijo que me los devolvería, que ella pagaría una parte, pero que no podía cubrirlos a todos. Me quedé en silencio, dejando que la enormidad de su petición se asentara. Un puto crucero. Yo estaba comiendo atún de lata para poder pagar la licencia de la empresa, y ellos estaban preocupados por sus vacaciones de lujo. Le dije que no, mi voz no sonó ni enfadada ni herida, solo cansada y firme. Le dije, Mía, ese pozo se secó. La respuesta es no, y va a ser no para siempre. El banco de Leo está permanentemente cerrado. Empezó a llorar, a decirme que no entendía, que iban a perder su depósito y que nuestro padre estaba furioso. Fue entonces cuando soltó la joya de la corona, lo que realmente la tenía aterrada. Me confesó que, desde que me fui, mis padres habían empezado a pedirle dinero a ella constantemente, para pequeñas cosas al principio, pero que las cantidades iban aumentando. Se quejó de que no la dejaban en paz y que la hacían sentir culpable si decía que no. Mientras la escuchaba quejarse, no sentí ni una pizca de compasión. Solo una fría y amarga sensación de justicia poética. Le dije, bienvenida a mi vida durante los últimos 20 años. Ahora es tu turno en el barril. Averigua cómo lidiar con ello. Y colgué. Por primera vez, vi una grieta en su perfecta fachada. La princesa dorada estaba empezando a sentir el peso de la corona, y era una corona de plomo. Actualización 3. 2 años. Han pasado 2 putos años desde que me echaron a la calle. Es una locura pensar en la persona que era entonces, ese cascarón de hombre tembloroso y confundido, y compararlo con quien soy ahora. La diferencia es como la noche y el día. LIS Construcción ha dejado de ser un sueño dibujado en una caja de pizza para convertirse en una puta realidad. El primer año fue un infierno de jornadas de 18 horas, de vivir con el nudo en el estómago por si no llegábamos a fin de mes. Pero la reputación se construye con sudor y con un trabajo bien hecho, y a nosotros nos sobraba lo primero y nos obsesionaba lo segundo. Pasamos de remodelar sótanos a conseguir el contrato para renovar una pequeña clínica dental. Luego nos lanzamos a comprar una casa en ruinas, la destripamos por completo y la reconstruimos. La vendimos y obtuvimos una ganancia que casi nos hace llorar. Ahora mismo, estamos a mitad de la construcción de nuestra primera casa personalizada desde cero. Ya no soy yo el que se revienta la espalda clavando paneles de yeso, ahora tengo un equipo de 5 tíos cojonudos a mi cargo. Yo estoy en la obra, sí, pero dirigiendo, coordinando, asegurándome de que cada puto detalle sea perfecto. Sam es el mago en la oficina, lidiando con los permisos, los presupuestos y los clientes. Somos una máquina bien engrasada. Ya no vivo en ese apartamento deprimente.
Hace 6 meses, hice lo que durante 20 años pensé que era imposible, firmé los papeles de una hipoteca a mi nombre y compré mi propia casa. Es un pequeño bungalow de ladrillo en un barrio tranquilo, con un patio trasero y un garaje para mi camioneta, que ya no es una chatarra, sino un vehículo de empresa. El día que me dieron las llaves, me senté en el suelo del salón vacío durante 1 hora, en silencio. No era un palacio, pero era mi fortaleza. Cada clavo, cada teja, cada centavo de la entrada lo había ganado yo, para mí. Esa noche dormí mejor que en toda mi vida. Mi contacto con mi hermana Mía ha sido esporádico y extraño. Después de la llamada del crucero, pareció entender que el muro que yo había levantado era de hormigón armado. Dejó de llamarme para pedir o quejarse. Ahora, nuestra comunicación se limita a un mensaje de texto de feliz cumpleaños o feliz Navidad. Una cortesía vacía que ambos mantenemos, supongo, porque cortar el último hilo es más difícil de lo que parece. Pero hace unas 3 semanas, me llamó. Su voz sonaba rara, apagada. Empezó con trivialidades, pero yo sabía que algo se cocía. Finalmente, soltó la sopa. Me contó que la situación financiera de nuestros padres se había ido al carajo de una forma espectacular. Resulta que, poco después de que yo me fuera, cuando se dieron cuenta de que su cajero automático personal se había fugado, hicieron algo increíblemente estúpido. Fueron al banco y, como la casa estaba totalmente pagada gracias a mi sudor, sacaron una línea de crédito sobre el capital de la vivienda, una ELOC, por una cantidad obscena de dinero. Básicamente, volvieron a hipotecar la casa para tener efectivo. Y se lo pulieron. Se lo gastaron en 1 año y medio. En cenas, en escapadas de fin de semana, en un coche nuevo para mi madre. No invirtieron ni un centavo, no guardaron nada. Simplemente, siguieron viviendo como si yo siguiera ahí, reponiendo los fondos. El problema, me explicó Mía con la voz temblorosa, es que la línea de crédito no era dinero gratis. Había que pagarla cada mes. Y con los trabajos esporádicos de mi padre y el sueldo mínimo de mi madre, era imposible. Habían dejado de hacer los pagos hacía ya varios meses. Me dijo que habían empezado a llegar las cartas del banco. Primero eran recordatorios amables, luego advertencias serias, y ahora, cartas certificadas que hablaban de procedimiento de ejecución hipotecaria. El banco les iba a quitar la casa. Mía estaba al borde del pánico, me dijo que no sabía qué hacer, que Richard y Karen estaban en una negación total, actuando como si las cartas no existieran, tirándolas a la basura sin abrirlas. Mientras ella hablaba, yo estaba de pie en la cocina de mi propia casa, mirando por la ventana hacia mi patio. Esperaba sentir algo, ira, satisfacción, incluso una punzada de lástima. Pero no sentí absolutamente nada. Era como si me estuviera contando la trama de una película aburrida. Era un problema ajeno, un desastre predecible que les había ocurrido a 2 personas que yo solía conocer. Eran las consecuencias directas de sus propias decisiones, de su arrogancia y su estupidez. Habían tenido en sus manos un activo libre de deudas, un refugio seguro que yo les había construido, y lo habían apostado todo en una mano de póker estúpida y la habían perdido. Cuando Mía terminó de hablar, esperando mi reacción, lo único que le dije fue, Mía, eso suena terrible para ellos. Pero tienes que entender que ese ya no es mi problema. No tiene nada que ver conmigo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que ella susurrara un no sé y colgara. La tormenta se estaba formando, pero por primera vez en mi vida, yo tenía un techo sólido sobre mi cabeza y estaba a kilómetros de distancia. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde la llamada de pánico de Mía, 6 meses de un silencio tenso que yo sabía que era la calma antes de la puta tormenta. En ese tiempo, mi vida ha seguido su trayectoria ascendente. LIS Construcción consiguió un contrato para renovar un par de oficinas, un proyecto que nos ha mantenido ocupados y ha engordado nuestra cuenta bancaria considerablemente. Mi casa ya no se siente como una casa nueva, se siente como un hogar. He construido una parrilla de ladrillo en el patio, he plantado un pequeño jardín y he pasado incontables horas en el garaje, organizando mis herramientas y trabajando en pequeños proyectos de carpintería, algo que hago por placer. No por necesidad.
Es una paz que nunca antes había conocido, una tranquilidad ganada a pulso que valoro más que el dinero. Pero una parte de mí siempre estuvo esperando, mirando por encima del hombro, sabiendo que los fantasmas de mi pasado no se quedarían enterrados por mucho tiempo. Y el sábado pasado, finalmente, llamaron a mi puerta. O, mejor dicho, aparcaron en la entrada de mi garaje. Yo estaba precisamente ahí, cubierto de serrín, intentando construir una estantería, con la música a todo volumen. No los oí llegar, simplemente sentí una sombra y al levantar la vista, ahí estaban. Richard y Karen, de pie al borde de mi propiedad, pareciendo extrañamente fuera de lugar en mi pequeño mundo ordenado. Se veían demacrados. Mi padre había perdido peso y el aire de superioridad que siempre lo envolvía había sido reemplazado por una capa de desesperación mal disimulada. Mi madre llevaba demasiado maquillaje, como si intentara tapar las grietas de su rostro, y me ofreció una sonrisa temblorosa que no le llegaba a los ojos. Me quité los auriculares y apagué la sierra. El silencio repentino fue ensordecedor. No me moví de mi garaje, los dejé allí, en el asfalto, bajo el sol de la tarde. Fue mi madre la que rompió el hielo, con esa voz falsamente dulce que yo conocía tan bien, la que usaba cuando quería algo. Me dijo, Leo, qué bonita está tu casa. Estamos muy orgullosos de ti. El insulto implícito en esa frase, el intento de reclamar un mérito que no les correspondía, fue tan descarado que casi me río. En lugar de eso, me crucé de brazos y esperé. Sabía que las trivialidades no durarían mucho. Y no lo hicieron. Mi padre, incapaz de mantener la farsa, carraspeó y fue directo al grano, aunque lo envolvió en una capa de victimismo. Empezó a despotricar sobre la economía, los bancos usureros y la mala suerte, un monólogo patético de un hombre que se niega a mirarse en el espejo. Yo seguí sin decir una palabra, dejando que su discurso se agotara en el aire. Cuando vio que sus excusas no me afectaban, su tono cambió. La desesperación se convirtió en una exigencia mal disimulada. Me dijo, Leo, la situación es crítica. El banco, ellos bueno, necesitamos que lo soluciones. Mi madre asintió vigorosamente, añadiendo, es tu deber, hijo. Siempre has cuidado de la familia. Y en ese momento, algo dentro de mí, un último vestigio de contención se rompió. Pero no fue una explosión de gritos como la última vez. Fue algo mucho más frío y mucho más letal. Di un paso al frente, saliendo de la sombra de mi garaje, y los miré a los ojos. Les dije, con una calma que pareció asustarlos más que cualquier grito, ¿mi deber? ¿Familia? Ustedes dos perdieron el derecho a usar esas palabras conmigo el día que me echaron a la basura porque mi cuenta de banco se secó. Vi cómo el color desaparecía de sus rostros. Continué, y cada palabra era un ladrillo que ponía en el muro entre nosotros. ¿Están a punto de perder la casa? ¡Qué lástima! La casa que yo pagué durante 20 años. La que ustedes convirtieron en fichas de casino y perdieron. Esa casa nunca fue suya para empezar, solo eran mis inquilinos más caros. Y ahora vienen a mi casa, la que construí sobre las ruinas de la vida que ustedes me robaron, a exigirme que arregle su desastre. La audacia es increíble. Mi padre intentó interrumpirme, inflando el pecho y tratando de invocar su antigua autoridad, diciendo, no me hables en ese tono, soy tu padre. Lo corté en seco. Tú dejaste de ser mi padre en el momento en que me dijiste que ya no servía para nada. Un padre no trata a su hijo como una póliza de seguros. Ustedes no son mi familia, son una mala deuda que finalmente he terminado de pagar. Me di la vuelta, les di la espalda y les dije, no tengo nada más que decirles. Váyanse de mi propiedad. Ahora. Se quedaron allí, petrificados por un momento, completamente desarmados. Ya no tenían poder sobre mí. Eran solo dos personas mayores y asustadas que habían quemado su único puente. Sin decir una palabra más, se dieron la vuelta, se subieron a su coche y se marcharon. Mientras los veía desaparecer por la calle, no sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí, el final. El punto y final de un libro muy largo y muy doloroso. Y luego, un inmenso y abrumador silencio de paz.
Volví a mi garaje, encendí la sierra y seguí trabajando. Actualización final. Los últimos 3 meses han sido extrañamente tranquilos, pero era la calma del ojo de un huracán. Sabía que la tormenta seguía girando a mi alrededor y que, tarde o temprano, los vientos de mierda volverían a soplar en mi dirección. La confirmación de que el desastre era total llegó, como siempre, a través de una llamada de Nia. Sonaba completamente agotada, como si llevara semanas sin dormir. Me contó, con una voz desprovista de toda emoción, que el banco había procedido con el desalojo. El proceso legal había terminado y ellos no habían hecho absolutamente nada para detenerlo. Un día, simplemente, se presentó un oficial del sheriff con la orden y les dio 2 horas para sacar sus pertenencias esenciales. Mia fue para ayudar, y me describió la escena con un detalle que se me quedó grabado: los muebles de toda la vida amontonados en el césped, las cajas con sus cosas apiladas en la acera. Y los vecinos curiosos mirando por las ventanas. La humillación pública y definitiva. Me dijo que pasaron la primera semana en un motel barato que ella pagó, y que durante ese tiempo estuvieron llamando a todo el mundo, tíos, primos, viejos amigos de la familia. Nadie los quiso acoger. Aparentemente, a lo largo de los años, su arrogancia y su costumbre de usar a la gente habían quemado todos los puentes habidos y por haber. Eran náufragos en una isla que ellos mismos habían despoblado. Después de esa llamada, me preparé mentalmente. Sabía que yo era el último puerto, la opción nuclear que se habían guardado para el final. Cada vez que sonaba el teléfono por la noche, sentía una punzada de ansiedad. No era miedo, era anticipación. La anticipación antes de una cirugía necesaria pero desagradable. Finalmente, anoche, sucedió. Eran casi las 11 de la noche. Estaba en mi sofá, el mismo que se ha convertido en mi trono de paz, viendo una película estúpida con una cerveza en la mano. El teléfono vibró y en la pantalla apareció un número desconocido. Sabía quiénes eran. Dejé que sonara un par de veces más, respiré hondo y contesté. Era mi madre. Su voz era irreconocible, rota por un llanto histérico y desesperado. Ya no había orgullo, ni manipulación, ni una pizca de la mujer autoritaria que yo conocía. Solo había pánico puro y patético. Entre sollozos, me dijo, Leo. Leo, por favor, hijo, tienes que ayudarnos. Estamos en el coche, no tenemos a dónde ir. Por favor, solo déjanos dormir en tu sofá. Te lo juro, solo serán un par de noches, hasta que encontremos algo. Por favor, hace frío. Mientras ella suplicaba, oí un murmullo enfadado en el fondo. Era la voz de mi padre, Richard, áspera y llena de una rabia impotente. Le estaba diciendo a ella, pero era para que yo lo oyera, dile que es su maldita obligación. Después de todo lo que hicimos por él, tiene que acogernos. Y ese fue el momento. Ese murmullo de mi padre, lleno de la misma arrogancia venenosa incluso en la derrota total, fue como un foco de luz que iluminó todo con una claridad absoluta. No habían aprendido nada. No se arrepentían de nada. Solo lamentaban haber perdido. Me recosté en mi sofá, en la comodidad de mi santuario, y por un segundo recordé el frío de mi propia camioneta la primera noche, la vergüenza de tener que pedirle a Sam un techo. Recordé sus caras de desprecio, sus palabras crueles. Recordé la lección que con tanto esmero me habían enseñado. Cuando hablé, mi voz era tan tranquila que pareció sorprenderla, acallando su llanto. Le dije, no. Un silencio total al otro lado de la línea. Ella balbuceó, ¿qué? Y se lo repetí, articulando cada sílaba. No. No se van a quedar en mi casa. Ni en mi sofá, ni en mi suelo, ni en mi porche. Aquí no hay lugar para ustedes. Ella empezó a llorar de nuevo, a preguntar cómo podía ser tan cruel, a decir que eran mis padres. La interrumpí. Ustedes me enseñaron el significado de la crueldad. Me enseñaron que cuando alguien ya no es útil, se le tira a la calle. Yo era útil mientras mi cheque llegaba a su cuenta. Cuando dejó de hacerlo, me desecharon. Ahora, simplemente estoy aplicando la regla de oro de esta familia, la que ustedes mismos escribieron. Y oí a papá.
Todavía cree que es mi obligación. Mi única obligación ahora, la que me tomo muy en serio, es proteger la paz y la vida que construí a pesar de ustedes. Adiós, Karen. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Sin temblar, sin dudar, abrí mis contactos y bloqueé su número. Luego busqué el de Mía y le envié un último mensaje sobre este tema. Han llamado. Les he dicho que no. Lo siento si esto te salpica, pero mi decisión es final. Mi puerta para ti, y solo para ti, sigue abierta. Ella respondió casi al instante, lo sé. Lo entiendo. Cuídate. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. La película seguía en la televisión, pero yo no la veía. Miré alrededor de mi salón, el silencio de mi casa era absoluto. La guerra, la larga y agotadora guerra de mi vida, por fin había terminado. No hubo fuegos artificiales, no hubo un grito de victoria. Solo una calma profunda, una sensación de peso que se levantaba de mis hombros, un peso que ni siquiera sabía que seguía cargando. La mejor venganza no fue verlos caer, fue la paz que sentí al negarme a recogerlos. Soy libre. Y en el silencio de mi hogar, ese pensamiento fue suficiente.